Muy buenos días y bienvenido a otra meditación, las buenas noticias. Hoy vamos a escuchar una lectura de Hechos capítulo 10. Como muchos conocen, Hechos es la parte de la Biblia donde miramos cómo Dios usó el poder de su palabra, motivando a muchos para compartir la palabra. Y hay un cambio, por decir, como una barrera o una pared que tuvo que romperse en el Nuevo Testamento. Los discípulos que andaban con Jesús durante su tiempo en la vida tenían en la mente que el evangelio, la palabra de Dios, era para los judíos primordialmente. Y algunos quizás pensaban que era exclusivamente para los judíos. Pedro, uno de los discípulos que ya sabemos era discípulo firme, fuerte y quizás un poquito tuerco, no en mala intención, pero realmente. Pedro tuvo que ser mostrado por Dios que el evangelio es para todo el mundo. Y el texto que vamos a leer de Hechos capítulo 10 incluye, y vamos a leer las palabras de Pedro, donde él realiza que la palabra de Dios, el evangelio, es para todo el mundo. Y como vemos en la foto, Pedro bautiza a Cornelio, un soldado romano. ¿Por qué? Porque con Dios no hay favoritos. Dios no muestra el favoritismo. Él da su palabra para todos. Y por eso tú y yo podemos actuar como Pedro. Podemos compartir la palabra con todos. Hechos capítulo 10, empezamos con versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de lo que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios.